Hoy vamos a ver este interesante Salmo de David. Hemos estado estudiando en las semanas anteriores estos salmos que David escribió mientras estaba huyendo del rey Saúl que quería matarlo. Ahora han pasado 10 años y ya David ha sido nombrado rey de Israel. Y es ahí cuando él escribe este interesante salmo. El título de esta tarde es Del pozo al gozo, y como puedes ver es una transformación, un cambio muy brusco del pozo al gozo, y te vas a dar cuenta por qué. Mi mensaje para ti en esta tarde es: hermano, en la vida del creyente Dios capacita, transforma y exalta para honrarle y para ser de bendición para otros, como David da testimonio en este Salmo número 30. Mira, cuando tú abres tu Biblia, vas a ver ahí un título muy interesante en este salmo que nos da bastante información. Dice: Salmo cantado en la dedicación de la casa. Bueno, ese detalle es importante. No se dice exactamente cuál casa, y los estudiosos bíblicos agarran dos posibilidades. Pudo haber sido para la dedicación de la casa de David, es decir, el palacio real, y nosotros nos inclinamos a pensar que esa es la ocasión más probable, pero también pudo haber sido escrito para que se cantara en la dedicación del templo, ya que David había preparado todo para que su hijo construyera el templo de Dios y lo inaugurara. Sea cual sea el evento, el enfoque es la fidelidad de Dios. Por eso David quiere que se le alabe. Y aquí nos dice también que este salmo fue escrito por David, nos lo dice clara y directamente. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque nos está dando un contexto histórico. Saúl ya había pagado el precio de haberse alejado de Dios y tratado de matar a David. Él se había suicidado en un ataque de los filisteos, no quería caer en manos de estos incircuncisos, y el rey David prefiere suicidarse. No solo eso, en esa batalla también muere su hijo Jonatán, que iba a ser el siguiente rey. El movimiento lógico, era el príncipe. Así es de que muere Saúl, muere su hijo Jonatán. Después de la muerte de Saúl, David es proclamado rey de Judá. Pero David tuvo que pelear contra la casa de Saúl, que no quería dejarlo ser rey, y finalmente los derrotó. Fue así que todo Israel proclamó a David rey a la edad de 30 años. David reinaría por los siguientes 40 años. ¿Qué implica que David haya compuesto este canto para la dedicación de la casa? Bueno, que tuvieron que haber pasado 10 largos años en los cuales se la pasó siendo preparado por Dios. En este tiempo su vida corrió un peligro constantemente. Tuvo que vivir en cuevas, no tuvo una residencia permanente, estuvo alejado de su familia, etcétera. En esos 10 años, él experimentó la misericordia y la fidelidad de Dios en su vida. Básicamente, tuvo que vivir por fe. Dios fue su refugio en todo momento. Dios fue su proveedor, nunca le faltó nada. Dios también fue su paño de lágrimas en diversas ocasiones, como lo estudiamos en el Salmo 56. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora es el rey de Israel, la potencia de su época, y el palacio estaba preparado para el nuevo rey. Dios lo había preparado y lo había puesto en esta posición, no simplemente para su beneficio personal, sino para que gobernara a su pueblo. Su compromiso con Dios había dado fruto en su vida. Ahora era momento de alabar y recordar la fidelidad de Dios en este canto. Aquí nos cuenta cómo Dios lo sacó de lo más bajo para ponerlo en un lugar muy alto. Y sabes,
En nuestros días, las personas no quieren batallar, no quieren sufrir para nada. Hay personas que quieren ser exaltadas delante de Dios, pero no quieren pasar por la escuela de la madurez donde Dios es el rector. Anhelan ser usados por Dios en una gran manera, pero no quieren un verdadero compromiso con el Dios de la bendición. Todo lo que quieren es a su manera, pero no David, como lo hemos visto, quien le creyó a Dios que Él es fiel. En este canto, David da testimonio de cómo Dios lo saca de lo más bajo para llevarlo a lo más alto. Y sabes, debemos de aprender esto, hermano. Para ir del pozo al gozo, deja que Dios sea el que te exalte. David da testimonio de lo bajo que cayó y Dios de ahí lo sacó para ponerlo en un lugar preeminente. La exaltación vino de Dios, no del hombre. David no hizo nada incorrecto, sino simplemente obedecer a Dios. Al salir de la profundidad, ¿qué es lo que hace David? Dirige su agradecimiento a Dios y reconoce su fidelidad. Mira, vamos a ver los primeros versículos que nos enseñan esto. Vamos a leer el versículo número 1. Mira lo que dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Fíjate lo que nos dice David. El canto comienza con una promesa de parte de David. Él va a glorificar a Dios, es decir, lo va a exaltar, lo va a ensalzar. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Que va a poner a Dios en el lugar de prominencia, es decir, le va a dar la prioridad. Y es lo mismo que nos dice el Señor Jesús a nosotros, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Eso es lo que va a hacer David. Le va a dar ese lugar a Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? La Biblia enseña que debes de glorificar a Dios, es decir, le debes de dar el primer lugar siempre. Por lo tanto, nada ni nadie debe de competir con ese lugar que solo le pertenece a Dios. Mira, pensando en este salmo, quizá ante el ojo humano la dedicación de la casa era mérito de David, porque mira dónde había llegado. Pero David deja en claro al iniciar este canto que la gloria debe de ir para Dios. No desperdició esta importante ocasión para exaltar a su Dios. David nos está dando una gran lección. Dios es el que se debe de llevar siempre todo el crédito. Y esto nos lo enseña también grandes personajes como Pablo. Primera de Corintios 15:10 nos dice lo siguiente. Mira lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te fijas? Gran ejemplo de Pablo. Dios es el que por su gracia lo usa en una gran manera y Dios es el que se lleva el crédito. El Señor Jesús también lo dijo con estas palabras: cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, di lo siguiente: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Y en verdad sí. Somos siervos inútiles, simplemente somos instrumentos en manos de Dios y Él es el que se debe de llevar todo el crédito. Por eso David, a pesar de haber llegado a esa posición, dice que el que se lleva la gloria es Dios. Y yo te pregunto, ¿a quién le das el crédito en lo que has realizado? Recuerda que el crédito se lo debes dar siempre a Dios, porque somos lo que somos por la gracia de Dios, y no nosotros, sino la gracia de Dios que obra en nuestra vida. Mira lo que nos dice David: oh Jehová, porque me has exaltado.
Hay un gran gozo en el corazón del rey porque Dios tuvo a bien exaltarlo. Esta es la primera figura poética que David usa para indicar cómo Dios lo ha levantado de lo más bajo. David, al usar la palabra exaltado, no simplemente quiere decir que Dios lo puso en un lugar de prominencia, porque esta palabra era usada para indicar que se sacaba agua del pozo. David usa esta palabra con mucho cuidado porque nos está diciendo que Dios lo ha sacado de lo más bajo, como se saca el agua del pozo. Pero ahora era el rey de Israel y está conmemorando la dedicación de la casa no por sus méritos, sino por los méritos de Dios. Seguramente al rey se le vinieron a la mente muchos momentos difíciles por los cuales tuvo que pasar, donde todo parecía perdido. Y ya hemos estudiado algunos de esos momentos. ¿Te acuerdas cuando salió huyendo del rey Saúl que lo quería matar? ¿O qué tal cuando se tuvo que resguardar con los filisteos, los cuales eran sus enemigos, y ahí él tuvo mucho miedo? ¿Qué tal cuando Saúl lo acorraló en el desierto de Zif y parecía que era su muerte? David llegó a describir esta situación tan compleja en uno de sus cantos de la siguiente manera. Salmo 40, versículo 2 y 3 nos dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Sí, Dios lo había sacado de lo más bajo, como se saca agua del pozo, para ponerlo como rey de Israel. Lo había sacado de las cuevas para ponerlo ahora en un palacio. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Así es como trabaja Dios con sus justos. Y mira lo que nos dice David: y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. David glorifica a Dios también por su protección divina en todo este tiempo. A pesar de haber estado tan cerca de sus enemigos como Saúl, los filisteos, los de Zif, etc., Dios lo protegió en todo momento. Y sabes, esta debería de ser nuestra alabanza para Dios, porque como creyentes nos damos cuenta que esta es nuestra historia. Dios había sacado a David de lo más bajo, así como nos sacó a nosotros de lo más bajo de la suciedad del pecado, y puso a David en lo más alto, así como a nosotros nos ha puesto en lo más alto, adoptándonos como su hijo. No ha permitido también que este gran enemigo llamado muerte se alegre de nosotros. Esta debería de ser también nuestra oración y nuestro canto para con nuestro Dios, porque nos ha sacado de lo más bajo para ponernos en un lugar muy alto. Mira el versículo número 2, lo que nos dice el rey David: Jehová Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. David ahora hace mención de su relación personal con Dios. Fíjate lo que dice: Jehová Dios mío. Indica que Dios es suyo, como si fuera de su posesión, como si no le perteneciera a nadie más. Da la idea como aquel pequeñito que abraza a su papá y dice que le pertenece a él, que es suyo. Lo más valioso que tiene este rey no es su trono, no es su palacio, no es su poder, no es su ejército, sino su Dios. Él aprecia mucho esa comunicación que tiene con Dios. Y dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. En este canto, para inaugurar la casa, David sigue usando un lenguaje poético para indicar cómo Dios lo ha levantado. Ahora usa la figura de estar enfermo y recibir sanación de parte de Dios.
En los salmos constantemente se menciona la enfermedad como un símbolo de la aflicción, como Salmo 41:4 que dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. O Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. David habla en general de todo este tiempo por el cual él ha estado al borde de la muerte y Dios lo ha librado. El concepto es el mismo. Dios vio a David en el pozo donde no podía sacar, pero obró milagrosamente levantándolo y poniéndolo en alto. Mira qué tan bajo David se vio. Versículo número 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Fíjate bien, del Seol. David usa otra figura poética para indicar cómo Dios lo ha levantado de lo más bajo. Ahora usa el Seol, indicando que este es el lugar donde se encontraba y no podía salir de ahí. La palabra Seol indica un lugar muy profundo, como un abismo. También es el lugar de los muertos. Básicamente es la tumba. Esta palabra era usada para indicar que la persona había muerto. Y claro, se usaba simplemente para decir que había muerto sin indicar en qué lugar se había ido su alma. El cuerpo de todas las personas terminan en el Seol, pero las almas van a lugares diferentes. La palabra griega para Seol es Hades. ¿Qué es lo que está diciendo David? Nos está diciendo prácticamente que él estaba al borde de la sepultura, de donde no podía hacer nada, pero de ahí la mano poderosa de Dios lo sacó y lo levantó. Por eso David dice en este versículo: me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dios no permitió que David descendiera, lo levantó de la tumba para darle vida. Por eso David tiene tanto gozo. Mira, estaba muerto y ahora tiene vida. ¿Quién iba a decirlo? Que aquel que vivía en las cuevas ahora estaba en un palacio y era el rey de Israel. Pero ¿sabes? David no estaba exagerando que Dios lo sacó casi de la sepultura. Hay ocasiones donde estuvo rodeado por Saúl, pero Dios lo liberó milagrosamente. Milagrosamente no permitió que descendiera a la sepultura porque tenía un plan, porque a través de todos estos años Dios lo estaba moldeando y lo estaba capacitando. ¿Por qué? Porque iba a gobernar a su pueblo. En estos primeros 3 versículos hemos visto cómo Dios trabaja en la vida de sus hijos. Él es quien los exalta cuando parece que todo está perdido. Por eso el crédito no es para el hombre, es para Dios. Siempre es para Dios. Pero también este canto nos enseña algo más. Para ir del pozo al gozo, deja que Dios sea el que te exalte, no el hombre, pero también deja que Dios sea el que te capacite. Durante su caminar en todos estos años, David tuvo que pasar por la escuela del dolor. Él ahí experimentó la ira de Dios, estuvo al borde de la muerte. Aún así expresó su deseo de alabar a Dios porque sabía que Dios lo estaba capacitando. Mira, vamos a ver esto en los siguientes versículos. Versículo número 4, David dice lo siguiente: cantar a Jehová vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. David no quiere que en esta dedicación de la casa esté él solo. Quiere que lo acompañen en esa gran alabanza. Pero fíjate que no invita a todo el mundo, sino a aquellos que han sido justificados por Dios, es decir, a sus santos.
Ellos, como David, seguramente también tienen razones similares para alegrarse en Dios. Esta era una gran ocasión, una gran celebración. Se debía de recordar la misericordia de Dios en todo este tiempo. Por eso es motivo de alabar en congregación a Dios. Versículo número 5, mira lo que nos dice David. Porque un momento será su ira, pero su favor para toda la vida. Y esta frase es interesante. Mira, vamos a poner atención en lo que David nos está diciendo, porque David recuerda en la dedicación de la casa un atributo muy importante de Dios, el cual es su ira. Indica que cuando Dios se enoja es por poco tiempo, pero su amor es permanente, es para siempre. Dios pasa a sus hijos por el fuego de la disciplina. Probablemente David haya traído a su mente algún momento cuando tuvo que recibir la mano pesada de Dios, pero esa mano disciplinaria fue por un corto tiempo y es usada mayormente para acariciarlo. Es lo que nos está diciendo este rey. La palabra para momento es interesante porque literalmente indica un abrir y cerrar de ojos. Es decir, nos está diciendo de un espacio de tiempo muy breve. Este periodo de tiempo no se compara con una eternidad. El tiempo que dura la ira de Dios con sus hijos es un parpadeo y el resto del tiempo es para bendecirles. David dice que estos dos periodos de tiempo básicamente no se pueden comparar porque su ira es muy pequeñita. Dios mismo indica que su disciplina es muy corta para con su pueblo. Mira lo que nos dice Isaías 54, versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, y ahí está la misma palabra. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Te fijas? Es lo que está resaltando David. Pablo hace una comparación similar de estos tiempos para alentar a la iglesia de Roma que estaba pasando por situaciones complicadas. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Te fijas? No se pueden comparar estos periodos de tiempo. Como David, debemos nosotros de alentar a otros a alabar a Dios y poner en una balanza la disciplina de Dios en comparación con su amor, para que veamos claramente una gran razón para alabar a Dios. No permitas que tu corazón quede enfocado solamente en el dolor, porque no podrás disfrutar de su amor. Su ira es muy pequeña en comparación con su gran amor. Y David nos da otro ejemplo de este periodo de tiempo. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Nuevamente compara dos periodos de tiempo. David nos indica que se irá a dormir con lágrimas, pero se levantará con alegría. La tristeza no se sentirá mucho. ¿Por qué? Porque al dormir se pasará el tiempo más rápidamente. Además, la alegría será tan grande que hará que se olvide el dolor, porque estará despierto por un periodo de tiempo mucho mayor. David está dando testimonio de ese gran amor que Dios tiene para con sus hijos. Versículo número 6, mira lo que nos dice. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. En su peregrinar con Dios, David libró muchas batallas y Dios le dio victorias de tal forma que él se sintió muy seguro. David indica que su situación era tal que
que pensaba que nada ni nadie podía derrumbarlo de esa posición. Muchos ven un tanto de orgullo en estas palabras de David, pero el versículo 7 nos dice que él se sentía seguro porque Dios era el que lo había afirmado. David, mira lo que nos dice aquí, es importante porque David en su exilio tenía 600 hombres que eran verdaderamente guerreros valientes y como rey tenía él un gran ejército, pero ellos no le proveían su seguridad. David era un gran estratega militar y muy valiente, pero eso no era lo que le daba su seguridad, sino Dios, y nos lo está diciendo aquí en el versículo número 7. Y yo te pregunto, ¿en qué basas tú tu seguridad? Si no es en Dios mismo, sufrirás una terrible desilusión. Solo Dios te puede dar una seguridad plena, como David nos lo está indicando en este verso. Pero es entonces cuando David dice algo interesante y quizá complejo: escondiste tu rostro, fui turbado. ¡Wow! Todo parecía estable en la vida de David, parecía que ya no iba a suceder nada, pero nuevamente Dios lo lleva a la escuela del dolor. ¿Y qué nos dice David? Bueno, que Dios escondió su rostro, ya no se comunicó con él y eso le causó mucha incertidumbre. La palabra básicamente nos dice que tenía mucho miedo, como un niño que se ve solo sin su padre. Algunos comentaristas sugieren que David se envaneció por lo que dice en el versículo 6 que les comentaba. Otros sugieren que solo está contando un momento cuando cometió algún pecado y Dios lo disciplinó. Lo cierto es que podemos ver en David que lo que le causaba mayor miedo en la vida es verse solo sin la protección de Dios. Dice Salmo 27:9: Dios, no escondas tu rostro de mí, no apartes con tu ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Así se veía David cuando no tenía la protección divina. Por eso debemos de cuidar nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios. El no tenerlo de nuestro lado es causa de mucho temor, como nos lo está enseñando aquí David. Versículo número 8, David sigue dando testimonio de las cosas que ha aprendido. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¡Wow! David sabe que no hay mejor lugar a donde ir a suplicar por ayuda que a la misma presencia del trono celestial. David no solo hará una oración rápida como las que hacemos tú y yo a veces, sino que él va a clamar, él va a suplicar. Algo interesante aquí que llama la atención es que David acude por ayuda a Dios, quien es el que lo turbó, como leímos en el versículo 7. Esto indica que David está consciente que Dios está trabajando en su vida. No hay necesidad de ir a otro lugar. ¿Y qué está haciendo David? Clamando. ¿Qué significa clamar? Es lanzar alaridos cuando se está en angustia o en peligro. Clamar era una práctica del heraldo cuando daba las noticias del rey al pueblo. No tenía los medios de comunicación que tenemos ahora. Así es de que el heraldo clamaba, gritaba, y eso es lo que va a hacer David, porque necesita ayuda. David conoce que Dios le va a responder. Dice Salmo 107:28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. No solo eso, David sabe que puede clamar a Dios en cualquier lugar y a cualquier hora, por lo que dice Salmo 88:1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Tú puedes clamar a Dios a cada momento, en todo lugar. Hay que aprender del testimonio de David. Cualquiera que sea tu situación, clama intensamente a Dios.
Si no hay pecado en tu vida, esa súplica llegará a Dios, que seguramente la contestará. Mira lo que nos dice David, otra de sus experiencias a través de esta escuela. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Este versículo es muy importante hablando doctrinalmente. David habla nuevamente de la sepultura y le pide a Dios que le preste la vida. Es interesante la preocupación de David, porque no es la preocupación común de alguien que está a punto de morir. La preocupación de David es, hey, no podré alabarte cuando muera, y cómo voy a testificar a otros de ti. Es interesante este verso porque David piensa que cuando él muera no podrá alabarle. Mira, David tiene un concepto no claro de lo que sucederá después de la muerte, porque debes de recordar cuándo escribió este salmo. Lo escribió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Esta doctrina de la vida después de la muerte no fue explicada en su totalidad hasta el Nuevo Testamento. No podemos sacar la doctrina del alma después de la muerte en su totalidad del Antiguo Testamento. Así como no podemos sacar otras doctrinas en su totalidad del Antiguo Testamento, como la doctrina de la iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento, o la doctrina de los últimos días no se tenía en su totalidad. Lo mismo sucede con la doctrina de la vida después de la muerte. Pablo indica que fue Jesús quien manifestó esta doctrina de la inmortalidad de los santos. Leemos en 2 de Timoteo 1, 10 y 11 lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada, y subraya esa frase, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Subraya esa parte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Antes era un misterio, pero ahora ya se conoce. Pablo, al saber de una vida consciente después de la muerte, es decir, cuando la persona va al cielo, esa vida se hace muy atractiva para él. Por eso él escribe el tan conocido versículo de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. David no tenía este conocimiento, no sabía que se podrá seguir alabando a Dios por una eternidad, como nos lo enseña el libro de Apocalipsis. ¡Wow! Aprendamos de este gran deseo de David por alabar a Dios. Alcanzas a ver su preocupación. Te enseña la relación que tiene con Dios. Mientras tengamos aliento, no nos privemos de ese gran privilegio que es adorar a nuestro Dios. Usa cada oportunidad para reunirte con el pueblo de Dios y alabarle. Mira, aprende de David ese gran deseo que él tenía. Versículo número 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¡Wow! Es un tanto incierta la razón por la cual David pide la ayuda de Dios en esta estrofa en tiempo presente. Quizá esté relacionado con lo que estaba describiendo en los versículos anteriores. Pero mira, el rey pide dos cosas a Dios: que tenga misericordia de él y que le ayude. No espera que su ayuda venga del hombre, sino de Dios. Está buscando que su ayuda venga de alguien que es poderoso. Como dice el Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Necesitas más poder? ¡Wow! Es suficiente. Se distingue claramente del resto que pone su confianza en recursos visibles. David pone su confianza en Dios. Dice Salmo 27, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios
tendremos memoria. David ha aprendido que su ayuda solo puede venir de Dios. Antes de dar un paso al frente, busca la misericordia de Dios. Aprende de David. Mira, no podrás tener mayor ayuda que la de Dios, que mueve todas las cosas y que está en control. Y David lo sabía. En esta sección hemos visto cómo cómo Dios trabaja en la vida de sus hijos. Muestra su ira por un periodo de tiempo cortito, pero su amor es permanente. Enseña a sus justos a vivir con una seguridad y también que le busquen en la incertidumbre. Pero eso no es todo lo que nos está enseñando este canto. Mira, para ir del pozo al gozo, deja que Dios sea quien te exalte. Deja que Dios sea el que te capacite, como vimos en estos versículos que capacitó a David. Pero también deja que Dios sea el que te transforme. Mira cómo termina David este canto en una manera hermosa. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Este es un cambio radical. David indica algo más que Dios hizo en su vida. Dios obró un cambio enorme, una vuelta de 180 grados. Cambió su tristeza en alegría. Mira, aquí se usa la palabra baile y no es la palabra que usualmente nosotros tenemos en nuestro vocabulario que da la idea de una danza. La palabra es laúd y era usada por los hebreos para contrarrestar el luto con una música muy alegre. Se usaba para comparar estos dos periodos. La palabra para cambiar también es muy interesante porque en su definición más sencilla dice el diccionario que expresa un movimiento de un lado hacia otro. No indica un cambio de una cosa por otra, no es lo que indica. No indica un reemplazo, tienes algo y se te da algo más. No, esta palabra habla de una transformación de la misma cosa en algo más. Es como cuando tienes plastilina y le das forma. Es la misma plastilina, pero obtiene una forma diferente a como la sacas del paquete. Básicamente habla de una conversión, de pasar de un estado a otro estado. ¿Alcanzas a ver lo que nos está diciendo el rey David? El Señor Jesús lo describe perfectamente. Mira, vamos a usar las palabras del Señor Jesús. Antes de irse, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que esa tristeza que ellos tienen porque los va a dejar, va a cambiar, se va a tornar en gozo. Dice Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y se los explica más claramente como cuando la madre está encinta y tiene los dolores de parto. Ese mismo muchacho que le causa esos dolores, le causa una gran alegría porque ha nacido. Tal es la alegría que hace que se le olvide el dolor. A eso se refiere David. ¿Sabes? Lo mismo sucede con la muerte. Es la puerta que Dios abre para una eternidad gloriosa. De eso habla esta palabra, has cambiado, has usado esto mismo para sacar algo glorioso. Lo que David está diciendo es que Dios moldeó esa tristeza de tal forma para trabajar un carácter en él y de ahí sacó la alegría que ahora él tiene. Dios no quitó la tristeza, sino que la fue transformando para que diera forma de una alegría. Ese lamento era necesario para poder ahora llegar al baile. El vivir en la cueva era necesario para poder llegar al palacio. La dedicación de la casa era un momento de gran alegría. La tristeza había quedado en el pasado, había sido moldeada para dar una gran alegría. Por eso te digo, hermano, no te desesperes en medio del dolor. Como podemos ver,
Dios así moldea a sus hijos para sacar algo bueno de ellos para su honra y para su gloria, porque todo ayuda a bien a los que amamos a Dios. David usa otra figura más, como lo ha estado haciendo en este canto: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es decir, me quitaste las ropas de luto y ahora me diste unas ropas de alegría. Versículo número 12, mira cómo termina David este canto. Por tanto, a causa de todo lo que ha descrito anteriormente, David no puede quedarse callado y dice: por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Nadie va a poder callar a David de ahora en adelante. Esto es algo que no puede callar, y las personas que han experimentado esta transformación de parte de Dios no pueden callar. Por eso las personas que no han experimentado esa transformación no pueden entender por qué quieren congregarse, por qué quieren alabar a Dios, por qué se deleitan en su palabra, por qué quieren juntarse con otros hermanos y compartir estas buenas nuevas de salvación. No lo pueden entender porque no han recibido, no han experimentado esta transformación. ¡Wow! David nos muestra cómo trabaja Dios en la vida de sus hijos. Ten presente de dónde viene tu bendición, de dónde vendrá. Quizás por ahora estás pasando por un tiempo de cilicio, pero ya llegará el día en que serás vestido de alegría. Pero cuando ese día llegue, no te quedes abrazando la bendición, sino abraza al Dios de la bendición. Por eso David termina este canto diciendo: Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Nada ni nadie detendrá la alabanza de este rey. ¿Sabes? David llegó a ser un prominente rey, pero Dios no lo puso ahí para su propio beneficio, sino para que fuera un canal de bendición para el pueblo de Dios. La bendición no se debería de estancar ahí con David, sino que David tenía que hacer que fluyera a los demás, haciendo una buena labor como rey. Si tú has sido justificado ante Dios por medio de su Hijo Jesucristo, Dios te capacitará. Antes que llegues a celebrar en un palacio real, tendrás que ser llevado a una cueva para ser entrenado. Si en este momento estás en ese lugar, en esa cueva, en el dolor, no pierdas la fe. Dios transformará ese dolor en gozo a su debido tiempo. Por el contrario, si has sido exaltado por Dios, recuerda de dónde te ha sacado y no dejes de darle a Él todo el crédito, toda la honra y toda la gloria. Yo te tengo un reto para ti después de esta lección. ¿En qué área de tu vida debes de ser paciente, sabiendo que Dios la transformará a su debido tiempo para que seas un canal de bendición para otros? ¿En qué área de tu vida tienes que ser paciente? ¿Sabes? Yo te invito a orar esta semana de la siguiente manera. Te glorificaré, Dios mío, porque me has exaltado. Me has sacado del foso cenagoso, de la muerte, y me has dado vida, de la suciedad del pecado y me has limpiado. Has cambiado mi tristeza en alegría. Antes iba directito a una muerte eterna, ahora voy al cielo el día que usted me llame delante de su presencia. Hay que orar de esa manera. Te glorificaré, Dios mío, porque me has exaltado, has cambiado mi tristeza en alegría. Esperamos que Dios nos fortalezca por medio de su palabra y que esto que hemos aprendido se encaje en nuestro corazón y lo vivamos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de leer este precioso salmo que nos alienta. Esperamos que sea de provecho espiritual para tu vida. When